Claro, cambian muchas cosas y también sentimos incertidumbre. Por ejemplo, con el tema precios de los alimentos. Y con el abastecimiento a partir de la derogación de esa ley. Mariano. Por supuesto, ¿no? Y vamos a empezar hablando de lo que ocurre con los alimentos en las góndolas y en los supermercados. Fíjate, primer ítem a destacar, las cosas que cambian desde hoy en función de los alimentos. En los supermercados ya no tienen obligación de vender productos de pequeños fabricantes. Ten en cuenta que por la ley de góndolas debía haber 5 proveedores diferentes, el 25% debían ser de pymes y el producto de menor precio siempre tenía que estar en el centro de esa góndola. Ahora ya no. Mirá este otro ítem. Se puede exportar, no hay más controles ni sanciones si faltan productos en las góndolas. No hay más controles ni sanciones si faltan productos en las góndolas. Esto también vinculado a la ley de abastecimiento. Otro de los puntos a tener en cuenta con respecto a los alimentos. Se puede exportar todos los cortes de carne, incluidos los 7 parrilleros. ¿Se acuerdan? Los 7 parrilleros son el asado, la nalga, el matambre, el vacío, la falda, la paleta y la tapa de asado. Además de esto, un tema esencial para los argentinos. La yerba y la harina ya no tienen valor de referencia. Piensen que en el caso de la yerba, el Instituto Nacional de la Yerba Mate tenía la facultad de establecer un precio de la yerba canchada y ya no podrá hacerlo. Y en el caso de la harina, aquí lo que ocurre específicamente es que se fijaba también un precio en función del dólar, famoso dólar agro. Bueno, con respecto a los alimentos, estos son los ítems más importantes que tenés que tener en cuenta en función de lo que cambió a partir de hoy. Y la pregunta del millón, en este caso, ¿no? ¿Cómo quedan los precios en las góndolas? Porque todo desregulado se traduce en, entendemos, al menos en lo inmediato, Caro, en más inflación. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en principio con algunos productos y cómo va a desencadenar eso en tema precios. Recién Mariano hablaba de la yerba puntualmente, qué es lo que va a suceder. Recordemos que el Instituto Nacional de la Yerba Mate, el INIM, era quien fijaba el valor de la yerba en la instancia primaria, hablamos de la producción. Y ahora esa instancia ya no va a existir porque va a ser un acuerdo entre privados. Eso puede hacer que haya un costo más económico, que tengan que vender más barato los productores a la industria. Bueno, hay una pulseada ahí que se da en esa instancia porque de eso va a depender lo que paguemos de la yerba. Recordemos que se fija en marzo y en septiembre de cada año y este año fue puntualmente récord. Hubo más de 100% de aumento en la yerba desde septiembre hasta febrero inclusive, que ya se determina el precio. Así que, ¿qué pasará con eso? Incertidumbre al respecto y están trabajando ya los equipos económicos y legales de justamente la yerba, ¿no? Ahora, otro tema importante, el tema de la carne que aumentó tanto en los últimos tiempos. ¿Qué puede pasar a partir de este mismo momento? Bueno, recordemos, Guille, que hasta el 31 de diciembre inclusive estaban alcanzados los 7 cortes que no se podían exportar, que mencionaba Mariano recién, justamente los denominados cortes parrilleros. No se va a renovar ese acuerdo, por lo tanto ahora se permite la exportación. En principio no habría inconveniente porque el ganado que se destina al mercado interno es muy distinto al que va al mercado exterior, porque es de mayor peso. Hablamos de vacas de más de 500 kilos. Es algo muy técnico, pero para que la gente lo entienda. Ahora, hablamos de en principio, no sabemos si de acá a 1 o 2 años, bueno, los ganaderos vean con más atractivo el mercado exterior y ahí puede empezar a competir. Hoy por hoy no compiten, son mercados totalmente distintos y no tendría una afectación en el precio directamente. Claro, ¿qué va a pasar con los pequeños productores que hasta ahora los supermercados tenían obligación de darles un espacio en las góndolas? Recordemos, ley de góndolas, como bien decías, febrero del 2020 se puso en marcha. Esta ley permitía justamente que los pequeños productores tuvieran un espacio en las grandes cadenas de supermercados, pero aquí importante, en las grandes superficies. La letra chica decía a partir de los 800 metros cuadrados. Y esto es importante porque no llegó al acceso total en todos los comercios. A partir de ahora, bueno, será ya la oferta-demanda. Justamente no tendrán la posibilidad de poder participar. Hablábamos de productores independientes que ahora tendrán que salir a buscar o a pelear su espacio. Bueno, ya seguimos. Caro, hablábamos, ¿no? De que después de los anuncios anoche del presidente se abrieron muchísimas incógnitas. Bueno, vamos a tratar de explicar y entender qué cosas cambian a partir de hoy mismo. Bueno, tema alquileres, por ejemplo, Mariano, sumamente uno de los temas más preocupante. polémicos. Ya lo había anunciado antes de asumir como presidente Javier Milei. Se deroga la ley de alquileres. Se desregula absolutamente todo. Y esto es lo que tenés que tener en cuenta en función de lo que se anunció que va a regresar la disposición establecida en el Código Civil y Comercial. Ese todo desregulado significa que, por ejemplo, la garantía va a ser establecida entre las partes.
¿Será el de propietario, como es actualmente? Puede ser. El depósito también, el tipo de moneda de pago. Vos vas a poder establecer si querés cobrar en dólares, en pesos. Eso va a ser un acuerdo meramente entre las partes. Además, tené en cuenta lo siguiente, la periodicidad del pago también. ¿Cuándo vas a pagar? Los primeros 5 días hábiles del mes, a final de mes. La indexación, esto quiere decir la actualización en función de lo que vaya ocurriendo también con la economía, con la oferta y la demanda de los inmuebles. Y también vas a poder acordar las cláusulas de rescisión. Por eso decimos que en el caso de los alquileres, desde hoy, está todo absolutamente desregulado. Bueno, ¿qué hay entonces con respecto a esta nueva situación? Hoy, Pablo, ¿qué nos rige en un contrato de alquiler? Bueno, no hay demasiado más que agregar a lo que decía Mariano recién, porque en realidad lo que vos tenías hasta ahora era un contrato de alquiler que se regía por una ley que estuvo vigente varios años, que luego se modificó hacia fin de año y ahora lo que dice el gobierno es, bueno, esta ley no rige más, vamos por otra que en realidad lo que hace es que no haya ley, ¿no? O sea, si a vos te gustaba la ley anterior, y bueno, seguí con los 3 años, con el esquema de ajuste que venía de antes. Suponete que vence un contrato en febrero y el propietario y el inquilino están contentos. Bueno, continúan con lo que tenían antes, nadie se los prohíbe. Ahora, si no les gusta y les parece que tiene que haber una modificación, como decían recién, puede ser un contrato 2 años en vez de 3. Yo creo que lo que más molestaba era el tema del plazo. 3 años en Argentina es un siglo, con todos los cambios que hay. Entonces, el propietario en general se siente más tranquilo con un contrato a 2 años. Si vos me preguntás a mí, me parece que la mayoría de los alquileres, si pudiera regirse por esta nueva regla, va a 2 años. Claro. Y el ajuste debería ser como máximo trimestral. No se puede pensar en otro esquema porque, bueno, nadie quiere perder contra la inflación. Ahora se desregula todo, ¿no? ¿Y qué pasa con los contratos vigentes? ¿Cambian en algún aspecto? No. O sea, acá no, el contrato que se hizo previo rige por la ley que estaba al momento del alquiler. Hay que esperar que termine el plazo del contrato, si es un año, y ahí sí se repactará a partir de esta nueva normativa, siempre y cuando no aparezca un juez que diga, señores, recurso de amparo, y vuelve a regir la ley anterior, porque esto no lo podemos descartar. Así que vamos a ver también qué dice la justicia de todo esto y obviamente tiene que ser todo refrendado además por el Congreso. Bueno, sobre todo los propietarios, Pablo, estaban esperando a ver qué pasaba con el tema de la ley, que ahora ya está derogada, para poder ofrecer sus propiedades en alquiler. Entonces, mañana, ¿qué pasa si tengo que ir a alquilar? ¿Con qué tengo que tener claro como inquilino y también como propietario? Sí, déjame que diga que, digamos, no es mañana exactamente, porque al final se aclaró que el DNU va a regir recién desde el 29 de diciembre, pero no importa, estamos en una cosa absolutamente menor. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que con la ley que estaba vigente había muy poca oferta de departamentos y de casas, había bajado mucho la oferta, entonces los que ponían su departamento en alquiler cobraban lo que se les antojaba, era muy malo para el inquilino. Creo que ahora, con esta mayor flexibilidad, si a vos te interesa un departamento y la otra persona lo quiere alquilar, hay mucha más posibilidad de ponerse de acuerdo en las distintas cláusulas. Me parece que puede haber, a partir de esto, una mayor oferta. Esto es lo que hay que esperar. Digamos, si esto funciona, lo que hay que esperar es que haya mayor oferta de departamentos, porque el propietario va a poder determinar diferentes condiciones. No me gustan 3 años, voy a 2 años. No me gusta que se indexe de manera anual, bueno, trimestral. Y eso puede generar que haya un poco más de oferta en el mercado y que los precios se ajusten, porque la verdad que para los inquilinos se volvió una tarea imposible alquilar. Mucha gente se tuvo que mudar, se tuvo que achicar, porque no hay oferta y los precios se fueron por las nubes. Habrá que esperar la letra chica de todo a partir de este momento, ¿no? Pero preguntas importantes tienen que ver con qué pasa con un contrato nuevo que se firma mañana. Por ejemplo, ¿se debe escribir en la AFIP? Bueno, a ver, letra chica no hay. No hay nada. Me parece que no hay letras chicas, es este DNU. Claro. No sé si hay una reglamentación aparte, pero sí, se tiene que inscribir en la AFIP, porque es un contrato que es legal. Aparte hay un tema central acá, ¿no? Que es, bueno, ¿qué pasa si el inquilino no me paga? Bueno, ahí, si vos no tenés un contrato inscripto legal, es mucho más difícil después echarlo, ¿no? ¿Cómo hago para echar al inquilino? Eso es un tema importante que la ley digamos que no se dijo nada en este DNU. Me parece que ahí la justicia también tiene algo que decir.
Pero sí, es fundamental que el contrato esté inscripto, sobre todo para evitar males mayores y aparte porque corresponde. Legalmente el contrato debe estar inscripto y cualquier inconveniente decir, mira, esto está inscripto, esto es legal y por favor, si el inquilino no paga, bueno, tengo que tratar de sacarlo lo antes posible. Ahora, parece abrumador tener que pensar en todo porque está todo desregulado. Entonces, con el propietario, si yo voy a alquilar, me tengo que poner de acuerdo con la moneda en que la voy a pagar, el tiempo que voy a utilizar o alquilarle el inmueble. ¿Quién va a hacerse cargo de los arreglos, por ejemplo, de las expensas extraordinarias? Todo eso, Pablo, tiene que figurar en el contrato. Sí, pero después va a haber contratos estándar. Digamos, si uno dice esto funciona y esto empieza a caminar, va a empezar a haber contratos semi-estándar donde uno solamente tiene que poner, bueno, moneda pesos o moneda dólares, cláusula de indexación trimestral, forma de indexación índice de la construcción o índice de inflación o índice de salarios, expensas extraordinarias a cargo del propietario, por ejemplo, ¿no? O sea, yo me imagino un contrato estándar donde lo único que hay que hacer es completar esos ítems. Algunos dirán, ¿y el tema de la moneda cómo es? Bueno, por ahí hay gente que trabaja en el exterior, ¿no? Que hace trabajos para el exterior y le va a convenir tener un contrato en dólares. Entonces puede llegar a tener un contrato en dólares o alguna otra especie. Y después la mayoría de la gente va a seguir queriendo contratos en pesos. Y los contratos en dólares están yendo sobre todo para el tema de alquileres temporales o para alquileres en la costa, por ejemplo, ¿no? Ahí sí rige mucho el tema de el contrato en dólares. Bien. Bien, perfecto, seguimos, porque hay otros temas. Por el caso salud, un tema que ocupa 61 de los 366 artículos que tiene este decreto, ¿no? Bueno, de hecho es uno de los sectores que parece va a tener más modificaciones, Mariano, ¿no? Sin lugar a dudas, el tema de salud y el que más preocupa a todos, pero en particular, presta atención al primer grupo que se vería afectado, que es aquel que tenga obra social o prepaga, que puede fijar libremente la obra social o la prepaga el valor de la cuota. Es decir, es muy probable que en los próximos días puedas llegar a recibir, por ejemplo, si tenés una prepaga, un correo electrónico donde te estén anunciando cuánto va a salir a partir del próximo mes el valor según el plan que vos tenés. Es una gran duda, pero van a poder fijar libremente el valor de la cuota. El otro ítem a tener en cuenta en tema de salud, las recetas solamente con los nombres genéricos de los medicamentos. Es decir, vas al médico, te van a decir, señor, le voy a prescribir este medicamento, ya no la marca. La droga. Ya, exactamente, la droga. Vas a ir a la farmacia, y el farmacéutico o vos directamente vas a tener la posibilidad de elegir qué marca llevar en función de la confianza o de tu bolsillo, ¿no? Tengamos en cuenta eso también por lo que hemos contado a lo largo de estas semanas de lo que han subido los medicamentos. Además, fíjate esta otra información. La implementación de la receta será electrónica. ¿A qué nos recuerda esto? Y a la pandemia. ¿Se acuerdan que durante el periodo de pandemia nos hacían la receta electrónica para poder ir a la farmacia y comprar ese medicamento que necesitábamos? Bueno, vuelve a implementarse la receta electrónica. También, a vos que estás preocupado por los temas de salud, pueden venderse medicamentos no solo en farmacias. Y hacemos la aclaración, son los medicamentos de venta libre. No cualquier medicamento. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de la puesta en práctica, un kiosco te va a poder vender una droga de venta libre. En un kiosco vas a encontrar, por ejemplo, la posibilidad de comprar un paquete de aspirinas. Otro tema vinculado a la salud. Se pueden instalar consultorios médicos en las farmacias. Y esto también implica una novedad. Y cuando hablamos de consultorios médicos, aquí también tenemos que agregar consultorios odontológicos. Médicos y odontológicos en los edificios de las farmacias. Y también seguimos hablando de salud. ¿Qué cambia a partir de hoy? Los farmacéuticos podrán ser directores técnicos de varios establecimientos a la vez. Es decir, utilizando el título, los directores técnicos de varios establecimientos a la vez. Y este es uno de los temas también interesantes porque podrá haber cadenas de farmacias donde ayer estaban prohibidas. Y aquí hay algunos puntos grises. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay una ley que prohíbe que la sociedad anónima, una empresa que no sea sociedad anónima, pueda operar como farmacia. No ocurre lo mismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero muchas jurisdicciones van a poder adoptar, por ejemplo, la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para poder habilitar el comercio como farmacia. Bueno, la situación entre todas las consultas que tenemos, ¿no? ¿Cuál es el argumento, Pablo, para desregularlo en el caso de provincia, por ejemplo, que ahora era una de las polémicas en otro tiempo, ahora desregulado, también las cadenas pueden ir a provincia de Buenos Aires? Bueno, hay una gran cadena de farmacias que no puede ingresar a la provincia de Buenos Aires, que hace años que está intentando ingresar, que no la dejan con el argumento de que, bueno, que hay mucha pyme,
y bueno, con 1000 excusas, ahora supuestamente esa cadena de farmacias podría ingresar en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la aplicación para que antes no ingresara y ahora sí? Bueno, ninguna, es simplemente un tema de negociaciones, algunos dirán de lobbies, como quiera llamarlo, ¿no? Pero es cierto que hubo un atraso durante muchos años para que esto ocurriera. Veremos si esto prospera, porque de vuelta hay muchos intereses cruzados. Pero yo creo, Erika, que uno de los temas principales de todo lo que se está hablando en materia de salud es una vaca sagrada que no se toca, ¿no? Intocable, que es la libre elección de la obra social. Este es un tema principal, que es lo que dispone el decreto, que de eso no se habla, ¿no? Eso es tocarle la caja a los sindicatos, un tema muy sensible. Cuando se habla de la casta, me parece que ahí vamos a un tema recontra importante, ¿no? Ahora, Pablo, el tema de la cuota de la prepaga. Por el sistema anterior había un aumento previsto para enero del 6%. ¿Qué pasa con ese aumento? Se desregula, queda libre. O queda sea, así como todo el sistema de precios en el nuevo esquema de gobierno queda liberado. Lo dijo Velocopit, el titular de Swiss Medical. Él habló de aumentos de hasta 50% en el valor de la cuota, porque realmente estaban con mucho problema de funcionamiento en los sanatorios por la crisis de la medicina prepaga. De arrastre, claro. Mucho problema. Entonces dice, acá tenemos que volver a empezar, tenemos que poner los precios donde tienen que ir. Tengamos en cuenta que hubo un ajuste cambiario muy fuerte, muchos insumos son importados, y ellos dicen, para que esto más o menos funcione, tenemos que poner la cuota un 50% más arriba. ¿Qué va a suceder? Mucha gente que hoy está en un plan con una prepaga no lo va a poder pagar. Bueno, claro, va a tener que reducir el plan, irse a un plan más barato, y tendrán que negociar, porque la empresa de medicina prepaga tampoco les sirve quedarse sin clientes. Entonces, por más que tengan que aumentar lo que quieran aumentar, si después no tienen los clientes como para poder sostener ese precio, bueno, eso va a ser fruto de una negociación, pero ya no van a tener que pedirle permiso al gobierno para disponer ajustes mensuales como pasaba hasta ahora, que te lo informaban con 60 días de antelación. Eso no rige más. Y con el impacto de la inflación, porque si se espera un aumento del 50%, claro, imagínate lo que puede pasar con los precios. Exactamente, por eso diciembre tuvo un primer impacto inflacionario en todos los precios de los alimentos, tremendo, producto de la devaluación, y ahora se viene una segunda ola de aumentos que van a impactar en la inflación. ¿De qué? De la prepaga, de la telefonía celular, de los servicios bancarios, todos regulados, todos tenían que pedir permiso al gobierno, ahora queda todo desregulado, y obviamente tarifa, luz, gas, transporte, todo eso empieza a aumentar a partir de enero, sin ningún tipo de restricción. Bueno, en el caso de las tarifas va a ser gradual, pero todo va a impactar fuerte en el índice de inflación de enero, además del 30% que vamos a tener en diciembre. El impacto en el trabajo es el capítulo laboral dentro del megadecreto y fue mucho más amplio de lo esperado. Con temas muy importantes realmente, indemnizaciones, periodos de prueba y más, mucho más, Mariano. Bueno, fueron muchísimos los temas que se anunciaron dentro del decreto de necesidad de urgencia presentado por el presidente Javier Milei, y con respecto al trabajo tenés que tener en cuenta que las modificaciones más importantes son esta. El periodo de prueba va de los 3 meses que teníamos hasta hace algunas horas a los 8 meses. 8 meses será el periodo de prueba para aquel empleador que quiera contratar a alguien, sumar a alguien a su negocio, a su pyme, a su empresa, y de esta forma tener un mayor lapso para determinar si efectivamente ese trabajador sirve o no sirve para la función para la que se lo está contratando. Otro de los temas, fondo de cese laboral a cargo del empleador en lugar de indemnización. Esta es una cuestión opcional, y el esquema que se utiliza y el ejemplo que se toma es el de la UOCRA, que constituyó un fondo de desempleo donde el empleador, ¿qué hace? Deposita durante el primer año de trabajo un 12% del salario mensual del trabajador en una cuenta bancaria, y el segundo año en relación laboral un porcentaje que se reduce al 8%, va generando intereses, y en el caso de que se quede sin trabajo, cobra de ese fondo. Siguiente punto del trabajo desde hoy: reducción de las indemnizaciones. ¿Y cómo se haría esto? A partir de la quita, en el caso de un despido, de todos aquellos ítems como pueden ser los tickets de alimento, bonos, premios especiales, lo que haría que el salario se reduzca, el aguinaldo también, por ejemplo, y a menor ingreso, menor sería el pago de la indemnización. Fíjate este otro ítem: las asambleas sindicales no van a poder detener el trabajo. Entonces, ¿en qué horarios, en qué espacio se harían las asambleas sindicales? Debiera ser, según el decreto de necesidad y urgencia, fuera del horario de trabajo y fuera también del espacio laboral, siempre y cuando no interrumpa, por supuesto, las actividades laborales. Además, derecho a huelga con más restricciones. Y presta atención, porque esto impone como servicio esencial a servicios sanitarios, transportistas,
aduaneros y educativos, entre otros. Al considerar tu trabajo un servicio esencial, se supone que no vas a tener derecho de hacer huelga. Y por último, el empleado debe dar su consentimiento para el descuento sindical. A partir de este momento, será el empleado el que decida si desea o no que le quiten de su recibo de sueldo el aporte al sindicato en el que está registrado. Bueno, y se abren una vez más las consultas, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, estoy en un periodo de prueba ahora y después quiero saber, Rey, qué va a pasar entonces? ¿Qué periodo me van a tomar? A ver, más allá de lo puntual, estas normas explican por qué los grandes empresarios de la Argentina están celebrando el decreto de Javier Milei, ¿no? Lo están apoyando, no solo por la desregulación de la economía, sino por el capítulo de reforma laboral, que es muy amplio, y esto explica por qué la CGT está reunida en este momento decidiendo si va a tomar una medida de fuerza, un paro o solamente una movilización. Están discutiendo eso, pero algo se viene. En el medio, CTA ya hizo una presentación de inconstitucionalidad, porque si no nos pueden limitar el derecho a la huelga, hay normas, y mucho menos por decreto. Se ha abierto esa discusión fuerte en la Argentina. Por eso, más allá de algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con la implementación, me parece que acá hay una discusión muy fuerte sobre la constitucionalidad o no del decreto, y si un decreto puede modificar pautas laborales al nivel que lo ha hecho el gobierno de Javier Milei con el decreto ómnibus que incluye este capítulo tan grande. Ahora es un reseteo total, un cambio de época en el mundo del trabajo también, lo que supone qué escenarios a partir de ahora. Bueno, para mí de conflicto. Es decir, hay normas que uno dice, che, pero está bien esto, porque la verdad que el mercado laboral en Argentina está en una situación complejísima. Es decir, tenés un tercio de los trabajadores que están en negro. Es decir, debería haber el peronismo haber hecho una reforma laboral, por ejemplo. ¿Para qué? Para que haya más trabajo, fundamentalmente, para que un empresario pyme tome trabajadores en lugar de no tomarlos o dudar. Ahora, este tipo de reforma es muy rechazada por los gremios abiertamente, sobre todo en la parte que le toca el bolsillo, que es la posibilidad de que se elija la cuota sindical a dónde la querés poner. Pero, a ver, el escenario para ir a tu pregunta va a ser de gran conflictividad. Y además tiene una chance más los gremios de tener acompañamiento. Ustedes estaban repasando las medidas. 50% aumentan las prepagas, aumentan los remedios, los alquileres se van a pautar de una manera donde el propietario tiene más posibilidad de pedirte, por ejemplo, que pagues en dólares cuando vos cobrás en pesos. Es decir, todos somos más pobres a partir de la devaluación. Todos los que me están mirando son más pobres. Ahora, el objetivo final que dice Javier Milei es banquen 2 o 3 meses porque el libre juego de oferta y demanda va a hacer que todos estemos mejor. El tema es el mientras tanto y ahora también el flanco que deja el decreto en cuanto a su constitucionalidad. Pero se viene más conflictividad sin duda. Bueno, mira, justamente vamos ahora a San Miguel. Hace un ratito nada más estábamos en La Plata. Esto es lo que acontece ahora en la localidad de San Miguel. Crece la tensión en la calle, ¿eh? Hay más protestas contra los anuncios del presidente Javier Milei. Una imagen ocurre ahora justamente en la localidad de San Miguel. Una concentración que empezó pasada las 8 de la noche y con cada vez más gente. Mirá, Luján, lo que está pasando. Bueno, fíjate, ¿no? La cantidad de gente claramente supera a la que habíamos visto hace un ratito nada más en La Plata, pero también mencionábamos que en La Plata se estaban sumando vecinos. Fíjate que ya tenemos por lo menos 3 lugares en donde las convocatorias que se dan a raíz y a través de redes sociales tienen una gran afluencia de vecinos en contra de las medidas anunciadas por el presidente en el día de ayer. Claro, hay más cosas que se ven afectadas y podrán tener también cambios totales, absolutamente, ¿no? Bueno, a ver qué hay otras cosas importantes en el decreto, Mariano. Dentro de los 30 anuncios que dedicó a los más de 300 de las modificaciones que anunció Javier Milei, hubo uno que llamó mucho la atención y tiene que ver con los clubes de fútbol. Y sobre ese tema nos vamos a enfocar. Los clubes podrán ser sociedades anónimas si así lo disponen ellos mismos. Hasta el momento ten en cuenta que el fútbol argentino en todos los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro. La AFA acepta a asociaciones civiles sin fines de lucro. En el caso de que sean sociedades anónimas, las propias instituciones van a tener que modificar su estatuto. Entonces es muy engorroso. Habrá que ver cómo funciona esto, ¿no? Pero los clubes podrán ser sociedades anónimas si así lo disponen los propios socios. Fíjate otro punto que también siempre genera polémica. Aerolíneas Argentinas. Podrá pasar
a mano de sus trabajadores si el gobierno así lo decide. Si los empleados se hacen cargo del paquete accionario, si el gobierno decide venderles su parte, si en definitiva no se terminan haciendo cargo, si va a ser otra compañía la que compre Aerolíneas Argentinas. Bueno, este es otro de los puntos que está por verse. Este otro punto también es importante con respecto a los que quedaron allí. Todas las empresas del Estado podrán ser privatizadas. Todas las empresas del Estado podrán ser privatizadas si el gobierno así lo decide. Y hacia ese camino vamos, en función del decreto de necesidad de urgencia. Y escucha esto, porque se puede comprar y vender cualquier producto en cualquier moneda o criptomoneda. ¿Se acuerdan que hace algunos meses mostrábamos que se ofrecía una fruta en una verdulería en Palermo con precio de dólar? Bueno, eso era ilegal. No se podía. Bueno, a partir de este momento vos, si tenés una verdulería, podés exhibir los precios en la moneda que se te ocurra. En euros, en yenes, en dólares, en cuasimoneda, lo que sea de curso legal, se supone, y que vos pienses y consideres que es lo que debés recibir por ese producto. Y además, no será obligatorio mostrar la BTV ni el seguro del auto en un control policial. Ya no será necesario tener actualizada la BTV y el comprobante de póliza del seguro. No habrá más retenciones de autos en controles. Y si no tenés el comprobante de la BTV y el seguro, ojo, te pueden multar. Te pueden multar, ¿eh? Miren la cantidad de cosas llamativas que aparecen dentro del decreto de necesidad y urgencia en diferentes rubros. Nos hemos encargado de hablar de los alquileres, de la salud, del trabajo y en este caso, puntualmente, de eso que queda suelto ahí y que seguro nos va a terminar afectando nuestras vidas. Bueno, más allá del rubro de la categoría Reinaldo, estamos hablando de un espíritu de libertad total en todos los rubros. Es que casi es una declaración de principios la de Javier Milei. Yo creo que casi es una definición política. No quiero el Estado regulando absolutamente nada. Y ahí meto ese paquete. Claro, después empiezan todas las discusiones que son trascendentes. ¿Por qué? Porque el decreto anula leyes, reforma regímenes laborales, es decir, tiene cambios tan profundos de la economía que tenés a casi todo el arco político, después lo vamos a detallar, diciendo esto no pasa por el Congreso. Vamos a ver, sería una novedad porque hasta ahora todos los decretos emitidos por presidentes se terminaron convalidando, es decir, nunca rechazó el Congreso. Esta vez parece que hay una masa crítica que lo cuestiona. Y uno se puede preguntar, ¿pero Milei no sabía esto? Y quizá lo está planteando casi como su posicionamiento general. Yo no quiero que el Estado se meta en absoluto. Y después discutimos si es por decreto, si algunas cosas las sacaré vía legislación. Viene toda una discusión política muy profunda, pero los cambios son impresionantes. Es más, hay algunas cosas que le dan debilidad al decreto. Por ejemplo, los clubes de fútbol. Pues decir, ¿eso era de necesidad y urgencia discutir si los clubes de fútbol en Argentina tienen que ser empresas sociedad anónima o no? Bueno, insisto, todos estos puntos, esta gran mezcla que plantean una sociedad totalmente liberada, es lo que se va a atacar desde el lado de la oposición con la política y también en materia judicial. Veremos qué logra el gobierno, si finalmente lo logra imponer. Rey, muchas gracias. De nada.